buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? A las puertas de un nuevo fin de semana, desde acá, desde Canal 114, Televisión Internacional, les saludamos en esta mañana para iniciar un día viernes 2 de junio ya, avanzando más allá de la cintura del año. Esta mañana vamos a conversar con nuestros amigos de los viernes, con quienes vamos a hacer un análisis de coyuntura política, social y económica de los hechos ocurridos en esta semana. No olvide que nos puede encontrar transmisión en vivo a través de nuestra fanpage. Ahí estamos en la entrevista de esta mañana. Pues me acompaña Felipe García, personaje célebre de aquí de la ciudad norteña de Apopa. Don Víctor Barahona también está esta mañana, y lamentar la ausencia del mayor García Cruz, que amaneció mal de salud y por eso no puede estar esta mañana con nosotros. Vamos a hacer una primera pausa en este espacio y regresamos en un par de minutos para darles la palabra aquí a nuestros invitados. Regresamos, no nos cambien. Gracias por estar con nosotros. Bien, ahora sí vamos a iniciar este espacio. Don Felipe, bienvenido a este espacio de entrevista. Don Víctor, gracias por estar acá con nosotros. Hemos llegado al cierre del tercer año de gobierno del gobierno actual. No voy a decir su tendencia, simplemente el gobierno actual, ¿verdad? Ayer fueron los actos de rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa, un discurso del señor presidente en la Asamblea ante los honorables diputados, luego el discurso para la militancia en la diagonal universitaria. ¿Qué datos, qué momentos podemos rescatar de qué evaluación podemos hacer de este tercer año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a toda la audiencia de 114 Internacional. Muy bueno, muy buen discurso, muy bueno lo que ha hecho el señor presidente, porque ese es parte del sistema neoliberal impuesto hace muchos años en esa. Y para el gran empresariado, las transnacionales, para los norteamericanos, muy bueno. Pero para el pueblo real salvadoreño, que el 70% de las personas son vendedores informales o por cuenta propia, muy mal. Un discurso muy precioso, lo vuelvo a decir, pero le voy a recordar al señor presidente que este país se gobierna para todos. Aquí el sistema neoliberal sigue consumiendo diario a diario ferozmente a nosotros. Creo que para el gran capital, lo vuelvo a decir, muy bueno, aunque lo critiquen ahí en medios de comunicación, a derecha y todo, pero para ellos perfecto. Seguimos 8 años de gobierno del frente, óigame, y seguimos trayendo nuestros granos, porque ni eso tenemos capacidad de producir nuestros granos. Ok, don Felipe, ¿qué le pareció el discurso del señor presidente? Bueno, primero, digamos, gracias por el espacio, saludar allí al mayor García Cruz, esperando que pronto se mejore de su salud, ¿verdad? Ahora pues hace falta también acá en este lugar. Bueno, referente, digamos, al discurso del presidente de sus 3 años de gestión, déjeme decirle de que un discurso muy concertador, habló mucho de los programas sociales, realmente hay críticas, pero las críticas al final son buenas. Yo creo que todos aquellos que conducen a un país o un político deben aceptar críticas, porque las críticas son las que les permiten no seguir cometiendo errores. Yo esperaría de que estos 2 años que le faltan al gobierno por ejecutar los haga mejor de lo que los ha hecho. Si no es fácil agarrar un gobierno como se ha agarrado, digamos, en estos últimos años,
ha costado sacar, digamos, un poco de la crisis financiera al país, a sabiendas de que hay, digamos, oposición, y una oposición no constructiva, sino que una oposición pues que nada más quiere, al final como que no se entiende, que si quiere llegar al gobierno pues debe de sentar las bases para poder también poder hacer un buen gobierno en un próximo periodo, pero no entiendo realmente, digamos, las oposiciones y solo se convierten en críticas. Deben de haber críticas, hay que hacerlas a donde debe de hacerse, pero también lo bueno que se hace también es bueno también aplaudir. Ok, un gobierno, el Estado, mejor dicho, tiene un gobierno y en ese Estado participan todas las instituciones que conforman el gobierno. Llámese, en este caso, El Salvador, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Se está cerrando un tercer año de gobierno ejecutivo en el cual los tres poderes han participado. El país está como está, no necesariamente porque el Ejecutivo haya hecho malas cosas o bien las cosas, es la participación de todos, ¿o no es así? Pregunto. Bueno, mire, la verdad de que como todo país siempre hay, digamos, poderes. En nuestro país ya lo mencionó usted, los tres poderes que tenemos del Estado. Lamentablemente no ha habido una unificación, digamos, que haya para sacar adelante a este país. Mas, sin embargo, digamos, la parte de la Asamblea Legislativa ha tenido que muchas veces oponerse en proyectos que podía traer, digamos, un buen desarrollo al país, como algunas cooperaciones que han habido y que se han perdido financieramente y que no se pudieron hacer porque no eran, digamos, conquistas que habían hecho los partidos o los gobiernos anteriores. Debido a eso, pues se pierde, digamos, esos aportes y creo que allí es donde uno muchas veces no comparte, digamos, la parte de los tres poderes del Estado. Por otro lado, la misma sala también ha estado emitiendo algunos fallos que creo que de alguna manera han afectado al gobierno porque no le ha dado lo que es, digamos, el respiro económico que este gobierno necesita para poder cumplir con las promesas o con una de las promesas que presentó en su plataforma de gobierno. Ok, para los dos, vamos a ver, si el gobierno, o mejor dicho, si el país está como está, con una economía que poco crece, con cifras maquilladas que las dejaron los gobiernos anteriores, no sabemos hasta dónde son reales esas cifras de crecimiento en la actualidad, sin embargo ahí están. Podemos decir que si el país está como está, es producto de que los tres poderes del gobierno, los tres poderes del Estado, perdón, ¿no han hecho bien su labor? No. El poder legislativo, usted sabe que de que nosotros vamos y damos el sufragio, ya ellos no ven por el pueblo salvadoreño, ven por los intereses del Estado, como usted lo dijo. Mire, el problema no son los tres poderes, el problema es el sistema que los impusieron los gobiernos de arena, el sistema neoliberal, ese sistema, lo vuelvo a decir, feroz, la dolarización que tanto daño nos hace. Ese es uno de los graves problemas de Va a venir el próximo gobierno, que no dudo que va a ser el gobierno del frente y el próximo. Arena va a seguir siendo oposición en este país. ¿Es mago usted? No es mago, son ya acuerdos ahí entre las grandes empresas electorales. El frente viene para 10 años más. Digamos, no estoy menospreciando a un partido de derecha, ¿verdad?, que hace un esfuerzo a diario de oponerse a todo lo que dice este gobierno. Pero le vuelvo a decir, aquí no son ellos, es el sistema neoliberal que tanto daño nos hace. Ok, pero el problema es solo del gobierno central. ¿Y qué hay de la participación de los otros actores, de los otros poderes? Porque caso contrario estaríamos haciendo un análisis muy parcial, o sea, sí, lo que pasa, si los tres participan, usted lo acaba de decir, los diputados hacen las leyes, ¿para qué? Para que los proyectos, para que algunas cosas del Ejecutivo caminen. Los amigos de la Corte Suprema de Justicia judicializan, verifican todos los procesos que tengan que ver con eso, pero han fallado también. No todo, es que hay una polarización política que no hay que esconderla.
Nuestro país es polarizado. Cada empresa política va por su rumbo, a donde más le conviene. ¿Son empresas políticas esos tres? Correcto, ellos son empresas y ellos también por su bienestar, Me su refiero a los funcionariado. poderes del Estado. No sé si me entienden ustedes. No, como no, correcto. El planteamiento, porque aquí todo el mundo critica al gobierno central, pero es que el Estado como tal se conforma por los tres poderes y los tres son los encargados de que el país o camina bien o camina mal. Bueno, es que Pero camina mal. estamos evaluando el tercer año de una gestión. Entonces, ¿quién o quiénes han caminado mal en estos 3 años? En mi análisis de estos 3 años y del anterior 5 años del presidente Funes, el expresidente Funes, aquí ha habido, cada poder quiere imponer. La Asamblea Legislativa legisla, pero viene la Corte Suprema de Justicia y ¿cómo le diría? Le anula algunos decretos, ¿verdad? Entonces cada poder en este país quiere imponerse, quiere controlar al siguiente. El Ejecutivo quiere controlar a la Asamblea, Sí. ¿verdad? Y si no puede, porque su tabla numérica no le da de diputados, lo que hace es aliarse con el siguiente. La cosa es que quieren controlar, cada partido quiere controlar el Ejecutivo y quiere poner también dentro de la Corte también sus cuadros para tener votos a favor. Prácticamente aquí no hay un consenso que los tres poderes se sentaran y decir, bueno, empecemos a gobernar por este país, hay que sacarlo adelante. ¿Por qué les pregunto y por qué les hago esta figura? Porque muchos analistas, muchas personas hablan y analizan la gestión de un tercer año de gobierno o octavo año de gobierno para otros, pero lo hacen de manera parcial y no en su conjunto. La gran pregunta que les hago a ustedes es, ¿hay proyecto de país que analizar? Porque si hubiese proyecto de país que analizar, deberían estar los tres órganos del Estado empujando ese proyecto. Don Felipe. Bueno, miren, la verdad es de que lo que pasa en este país es de que hay más intereses políticos que intereses de sacar al país. ¿No hay proyecto de país entonces? Realmente no. Realmente, en mi punto de vista, lo puedo ver de que aquí, como lo mencionó el compañero aquí, Tyson, hay intereses políticos que no permiten que este país salga de la crisis que está. ¿Y por qué digo esto? La verdad es de que en la Asamblea Legislativa, allí se miden muchas veces los intereses que les conviene a los diputados, no los intereses que le convienen, en este caso, a la población. Okay. Más sin embargo, digamos, nosotros podemos ver en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos los legisladores, allá son libres, no dependen del partido que los lleva y como que les obliga a serle fiel y no poder emitir, digamos, su voto a la hora de aprobar algún decreto legislativo que vaya para el beneficio de las grandes mayorías. Más sin embargo, digamos, en este país, aquí primero le hacen los honores al presidente del partido, y si el presidente del partido les dice que no pueden votar y que tienen que abstenerse, y que si pueden por ahí comprar voluntades para que no voten y que esos, digamos, decretos legislativos no se aprueben, lo han hecho en este país. Entonces, de alguna manera, yo lo puedo ver de que realmente los poderes del Estado sí están divididos, y así jamás vamos a sacar a este país de la crisis que estamos, porque la verdad es de que todos van por el interés de nuevamente llegar al poder o estar nuevamente en la Asamblea Legislativa, o también volver a elegir a aquellos que ahora, entre poco, en esta nueva Asamblea, se va a elegir a los nuevos magistrados. Entonces por ahí van ahorita impulsando y echando la fuerza para ver, digamos, volver a tener mayoría calificada para seguir siendo poder en este país. El pueblo salvadoreño ya está cansado de escuchar análisis como que si los programas sociales son buenos, que si el vaso de leche alcanzó, etc. El pueblo salvadoreño no escucha un análisis de país. Por eso esta mañana me centro en analizar esos 3 años de gobierno, pero desde el punto de vista de país. O sea, ¿qué están haciendo los 3 órganos del Estado por este país, El Salvador? Y uno observa que cada uno tiene su propia agenda. Diga, don Felipe. Yo creo que aquí tiene un reto grande en estos 2 años que le faltan al gobierno. Debe de buscar el diálogo, un diálogo verdadero, sentarse con los poderes del Estado
Realmente... Pero si se sientan. Sí, pero yo creo que debe de haber un diálogo que sea, digamos, más concertador, en el cual salgan resultados y que se interese realmente en querer sacar adelante a este país y que ya no lo veamos como algo que nada más lo utilizamos en cuestiones políticas. Sí sabemos que este año es electoral, arranca la campaña, la gran mayoría, ¿verdad? Va a ser un reto grande, porque todos van tras de querer jalar votos y votos para su partido. Imagínense lo que acaba de decir don Felipe. Sabemos que en este año arranca la campaña. ¿Y qué le importa a los salvadoreños, para decirlo de una manera, a los salvadoreños, que este año arranque la campaña, cuando la ley, la Constitución ya da los tiempos para que haya campañas electorales? No habla de un año, por una parte. Segundo, se supone que el país le paga a tantos funcionarios para que haga funcionar este país, ¿cierto? Pero están metidos en la campaña electoral. Uno, usted mencionó que debe haber un proyecto de país. En el discurso del señor presidente y en las agendas de los órganos del Estado, por ejemplo, no está el tema agua, que debería ser un tema de país. Ayer no se habló del tema agua. No sé si ustedes lo escucharon. No, mire, a su pregunta, si hay un plan de país, no lo hay. Donde hay un plan de país, ¿verdad? Hay que primero tener al pueblo salvadoreño en conjunto, escuchar al pueblo las necesidades y qué es lo que hace falta. Ok, vamos, perdón que le interrumpa, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar le devuelvo la palabra para que desarrolle su idea. No nos cambie, seguimos en unos minutos acá en Canal 114 Televisión Internacional. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Don Víctor, usted tenía la palabra, pero le quiero agregar un par de temas. Temas como el agua, temas como la soberanía alimentaria, tenencia de la tierra, ya deberían ser parte de la agenda país. Es que eso es lo pero cuesta verlo porque no está o porque medio lo tocan. No, es que mire, plan de país no hay. Cuando hay un plan de país, una nación lo primero que hace es reunir a su pueblo, consultar al pueblo, como lo hizo Cuba, mismo Nicaragua, que ha estado consultando a su pueblo. Y le voy a poner el ejemplo más grande. Nicaragua quería poner un proyecto multimillonario con los chinos, que en el océano iban a hacer algo. Un canal. ¿Quién se opuso? Fue el pueblo, ¿verdad? Fue el pueblo. En El Salvador, mire, somos agricultores y nos pasaron, como dicen los economistas, a otro nivel, a pegar botones, que no es para, nosotros somos agricultores. Mire, lo vuelvo a decir, seguimos trayendo frijoles, seguimos trayendo otra clase de grano, el agua, que es lo más importante. Durante 4 o 5 legislaciones, tengo en mente, hay una ley que para aprobarse del agua, no lo hace. Entonces, desde ahí usted puede ver que no hay un plan de país. El país sigue igual. Cuando hay un plan de país es un gobierno que primero lo que tiene que quitar es el sistema neoliberal. Y 2, la dolarización. Tenemos que tener una moneda, ¿verdad? Que la tenemos. Y nos engañaron los gobiernos anteriores, ¿verdad? Que iban a circular 2 monedas en este país, inmediatamente la banca la escondió. Ese es uno de los daños más grandes que tenemos irreversibles en la economía. Ok, ahí están 3 temas, tema agua, tema de la tenencia de la tierra, el tema, yo agrego uno más que tiene que ver con la parte económica. Acá se habla de que el gobierno está quebrado, ¿verdad? Que hay poco o nada de dinero para ir saliendo con los gastos, pero uno observa una actitud de que, si bien es cierto, el gobierno puede hacer que tenga pocos recursos, sin embargo, nadie deja de cobrar su salario en los otros órganos del Estado. O sea, volviendo al tema de proyecto de país, si una empresa está mal, generalmente lo que hacen es que se le paga a la gente, a todos los empleados. Generalmente se quedan los jefes y altos ejecutivos sin cobrar salario. En este país, El Salvador, el pueblo salvadoreño es el que no cobra salario, pero los funcionarios, pese que
pasan criticándose todo el tiempo de que es una mala gestión, de que no hay recursos, ellos nunca dejan de cobrar exorbitantes salarios y hasta sobresueldos. Sí, el problema que hay en la parte financiera, yo creo que toda la parte estatal y municipal están esperanzados a lo que muchas veces el mismo gobierno pasa, digamos, como partidas dentro de sus presupuestos y que se vuelven obligatorias, ¿verdad? Tanto para las municipalidades como para la parte estatal. Entonces, de alguna manera yo lo puedo ver desde el punto de vista mío, que las instituciones, tanto del gobierno como las municipalidades, nada más se sostienen del aporte o de los impuestos de que paga el ciudadano, pero más sin embargo, digamos, como que no analizan de que en una empresa debe de haber un equilibrio en el cual debe de contarse con lo que se recibe, porque eso le permite también tener solvencia de pago. Más sin embargo, digamos, acá no, las instituciones del Estado, como las mismas municipalidades, se cargan de la carga laboral y muchas veces eso es lo que hace de que a veces, digamos, los problemas a la hora de cancelarle al trabajador. Entonces, de alguna manera, como que yo creo que los políticos andan un poco perdidos, que realmente que las instituciones del gobierno deberían de ser como las empresas privadas, que las empresas privadas manejan estratégicamente ese equilibrio de cuánto reciben y cuánto es lo que tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, y de allí se divide incluso la ganancia que puede tener una empresa privada. Analicemos ese discurso de 3 años de gobierno a la luz de lo que usted acaba de decir, que los políticos posiblemente anden perdidos. O sea, ¿realmente andan perdidos los políticos? Realmente en el tema financiero, yo creo que sí. Porque la verdad es que los compromisos que adquieren en campaña son aquellos que permiten muchas veces llenar a las instituciones del Estado y que esa carga laboral pues es la que no permite que muchas veces los proyectos que tengan que hacer tanto en la parte municipal o la parte estatal a veces no se hacen porque nada más se van en salarios o en prestaciones que tienen, digamos, como obligatoriedades que tienen que pagar, ¿verdad?, a favor de muchas veces del empleado. Don Víctor, ¿andan perdidos los políticos? Sí, mucho. Y le voy a decir por qué. Cuando hay reuniones importantes de país, que ellos dicen, entre comillas, quienes van son el señor Interiano, el señor Parker, el señor Medardo González, y se reúnen con el presidente. No llevan a sus diputados. Y le voy a dejar al pueblo de El Salvador una lección. Hay una diputada de Arena que se opone a Ciudad Mujer. Mire, desde ahí puede ver uno que esta persona no está metida en la política. Ciudad Mujer es para capacitar a las mujeres, formarlas, ¿verdad? Tirarlas a la vida productiva. Ese es el programa que está ahí. Y si un partido no quiere apoyar esa clase de proyectos, bueno, déjenme decirles que andan un poco perdidos. Segundo, nuestros políticos son de aquellos, y Felipe lo acaba de decir, ya están en campaña, ya van a aparecer en Apopa, en Tonaca, en Aguilar y en todo lo largo de nuestro pequeño país van a andar. Hasta ahí se acuerdan que necesitan del voto del pueblo salvadoreño. Prácticamente los diputados, yo los veo personalmente como un empleado de una empresa política que esperan que su jefe les ordene por qué tienen que votar. Digamos, no tienen la soltura propia de la que le dimos nosotros cuando vamos a dar el sufragio, de decir yo decido por el pueblo salvadoreño. Vamos a ver, ustedes dicen que los políticos se andan perdidos. Les doy datos. El modelo neoliberal tiene 27 años, 28 años ya de estar vigente, que ha enriquecido a muy pocos y ha empobrecido a la gran mayoría de este país. ¿Quién lo puso? Los políticos. Los dirigentes políticos han cambiado sus niveles de vida porque tienen salarios exorbitantes a costa de los empréstitos que ha hecho este gobierno. Luego, todos los gobiernos, y que se han tomado de ahí los dineros del país. Hay una cadena de corrupción increíble en el cual se habla de enriquecimientos, a veces lícitos, a veces ilícitos, de mucha gente vinculada a los partidos políticos.
¿realmente andan perdidos los políticos? No, es que en su beneficio personal, ellos están bien. Pero cuando hablamos de política para legislar, por la pregunta que usted hizo anterior, de un plan de país, no están ahí. Ellos están más, usted lo acaba de decir, el sistema neoliberal los consumió. Nuestros revolucionarios compañeros que llegaron al poder hace 8 años, esperaba nuestro pueblo un cambio radical, ¿verdad? Que por primera vez se asentaran bases para hacer este país como el que todos queremos, como el año 70, que siempre hemos tenido conflictos, pero éramos el granero de Centroamérica. Usted está hablando de la gente que está en el gobierno, pero en el gobierno central, específicamente los funcionarios del FMLN. El funcionariato del FMLN. Pero hay muchos alcaldes también a lo largo y ancho del país y otros gobernadores, qué sé yo, funcionarios públicos que son de otros partidos, que igual, o sea, han crecido en sus fortunas. Lo que pasa, licenciado, es de que muchas veces los políticos creen que el hecho de que salgan muchas veces favorecidos porque los eligen a que sean candidatos para determinado, digamos, proceso electoral, y si ganan, pues lo ven como que se han ganado la lotería y que la lotería pues les ha permitido llegar y digamos, como decirles, a tener, digamos, la oportunidad, muchos dicen, de poder enriquecerse, pero más no saben que ese dinero no es de ellos, sino que es del pueblo. La verdad es que ahora últimamente estamos viendo, como digo, ya estamos en campaña, aunque no son los tiempos, pero estamos viendo, digamos, a políticos involucrados en narcotráfico, involucrados en corrupciones y por lo general, casi la gran mayoría en dineros que no pueden justificar, digamos, de dónde los han tenido, y ni pueden ni tan siquiera, digamos, la parte esta que fiscaliza el enriquecimiento ilícito que tienen, no lo han podido ni justificar. Como usted dijo, realmente perdidos en el proyecto de este país, sí andan perdidos, pero en su proyecto como políticos, yo creo que no, porque muchos creen que llegar a un cargo público es llegar, como dije al inicio, ganarse la lotería y ahora me toca y no tengo otra oportunidad más que esta. Retomando el tema de analizar estos 8 años de gobierno o 28 años de neoliberalismo en El Salvador, díganme ustedes cuál es la política pública más exitosa de este país. No sé si la manejan, por ejemplo. ¿Seguridad es exitoso? Seguridad, Sí. Yo, licenciado, le digo, se ha ido caminando. De alguna manera, recursos no tenía. Por eso, entonces no es exitosa. No, exitoso no es, pero ¿No? sí se ha ido. Dígame la que es exitosa. Yo le pongo ejemplo la política de seguridad. Seguridad, otra política, la parte agropecuaria, por ejemplo, el rescate del agro, ¿es exitoso? No, estoy hablando de 28 años, no de 1 ni de 3. Realmente no. Yo creo de que este gobierno lo que ha tratado de querer sacar y impulsar, porque no es fácil. Usted puede llegar a una casa y si la casa está quebrada, es difícil levantarla, tiene que invertir. Y ¿La política ambiental es exitosa? Díganme algo que sea exitoso en este país. Una política pública exitosa. No, es que cuando al momento... ¿Y entonces qué están haciendo los políticos? Nada. Cobrar su salario, seguir promoviendo, tener fanatismo político en los pueblos, ¿verdad? Tener presencia de marca de cualquier partido. Prácticamente ellos no gobiernan para el bien de nuestra nación, de nuestro país, para lo que fueron electos. Ellos siguen siendo parte de, usted lo vuelve a decir, le dicen los economistas, 28 años de un sistema que nos ha comido. Ya creo que este país necesita. Y si yo les menciono la banca, ¿ha sido exitosa? Ellos sí. La banca sí. La banca ha sido exitosa. El banco nunca pierde, porque para ellos, digamos, si usted es el fiador de alguien y no paga el deudor, usted como solidario. Como política pública, el tema financiero ha sido exitoso. O sea, como política pública de la promoción del sistema financiero. Usted tiene una banca comercial, tiene un par de bancos nacionales y tiene el sistema de previsión que también entra
en la parte financiera, tiene la parte de los seguros, ya, y toda la parte de la bolsa de valores, que aunque camina y no camina, pero ahí está, es parte del sistema financiero. ¿Cómo ve? ¿Esa es la política exitosa de este país? Es que lo que pasa es que ustedes, por lo que conocemos, la gran mayoría de la banca son bancas privadas, son de los mismos personajes de que han estado, digamos, queriendo que este gobierno no salga ni al flote adelante, ¿verdad? Siempre están sosteniendo su economía y no permiten, digamos, de que haya una apertura para que se desarrolle un buen gobierno. Entonces, si los poderosos son los que tienen la plata, difícilmente, aunque nosotros, digamos, como mano de obra calificada que tenemos, pero si no se los permite y no invierten, difícilmente podemos sacar adelante el país, porque la única forma de que este país crezca es que haya mayor empleo, y que este mayor empleo va a permitir, digamos, que haya mayor poder de compra, porque la verdad es que muchas veces los mismos salarios que se tienen no permiten que haya mayor comercio. Sin embargo, digamos, a veces los pocos salarios que tienen, nada más es para la alimentación, ¿verdad? No puede ni tan siquiera salir a una parte a divertirse con su familia, porque ya el presupuesto no se lo permite. Entonces, de alguna manera, la parte económica hay un obstáculo, ¿verdad?, que no permite que la población... Para cerrar este bloque de análisis del tercer año de gobierno del profesor Sánchez Serén, o de los 8 años del gobierno del FMLN, o de los 28 años del modelo neoliberal, fíjense lo que hemos hecho, les pregunto, ¿el modelo neoliberal ha funcionado? Pregunto. Perfecto. Ha generado riqueza, ha acumulado riqueza en pocas manos y ha promovido la pobreza a nivel nacional de manera exponencial. ¿Ha funcionado el modelo? Es la primera pregunta. Y segunda, ¿podemos decir que a la luz de ese funcionamiento del modelo, el gobierno es exitoso? Pregunto, para cerrar este análisis. Es que el sistema neoliberal ha sido exitoso en El Salvador. Entonces, ¿el gobierno es exitoso? Es exitoso porque trabaja para ellos. Ese es el modelo de ellos, no del pueblo. Don Felipe. Mire, la verdad es que realmente yo creo de que no, porque el problema es de ¿No que... es exitoso el gobierno? El gobierno realmente, con esta política, yo creo de que no. Yo creo que la política de nuestro gobierno debería de ser diferente. Pero ¿qué ha pasado? Le ha absorbido, digamos, lo que hablaba el compañero, es la cuestión esta sobre la política neoliberal, y que no le ha permitido, digamos, desarrollar su propia política como partido, porque como que se encajonó a lo que ya estaba y siguió un mismo patrón que ya tenían los demás gobiernos. Yo creo que aquí deben de haber cambios un poco más radicales, donde permita, digamos, a veces que también quizás es un esfuerzo que tenemos que tener todos y todas, incluyendo las mismas empresas, porque la verdad es de que durante no haya ese diálogo grande que se necesita, o un pacto de nación para sacar adelante este país, yo creo que vamos a seguir en una crisis grande. ¿Por qué les digo esto? Solo quiero terminar. Sí. Aquí hay muchas empresas que vienen, se instalan en el país, pero mucho lo que hacen es ir a regalar uniformes y pelotas, y que con eso creen que están contribuyendo para este gobierno, y no es cierto. La responsabilidad social que deben de tener estas empresas que invierten en el país, muchas veces no la dan, y solo por el hecho que vienen y porque hacen los grandes contratos donde les dicen, mira, quiero generar empleo en ese país, pero no le importa si a esa gente va a venir a explotar, o esas empresas van a venir a explotar nuestra mano de obra calificada. Ok, me quedo con sus conclusiones para cerrar el análisis de la gestión del profesor Sánchez Serén, de los gobiernos de estos 28 años de neoliberalismo en El Salvador, que han puesto al país en la ruta que está. Una ruta muy mal económicamente, mal en el tema social, mal en el tema productivo, y vamos a ver si sigue mal, porque como usted lo dijo, vienen 2 años de preelectorales. Vamos a hacer la pausa por acá en este espacio. Regresamos en un par de minutos, no sin antes felicitar y saludar a don Pedro Álvarez, quien nos está sintonizando ahí en su casita con una taza de café muy calientita.
Felicidades, don Pedro. Regresamos en un momento, en un par de minutos. Por la mañana. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Ok, después de haber hecho ese análisis del gobierno actual y todo lo que ha pasado acá en El Salvador, pasemos a temas más puntuales que han ocurrido en la semana, por ejemplo, y que están ocurriendo. Me llama la atención el tema de las elecciones internas en los partidos políticos, donde supuestamente haciendo cumplimiento de la ley de partidos políticos están llamando a elecciones internas, pero hay datos curiosos en esto. Hay municipios donde solo va una planilla o planilla única, como le llaman. No sé si a ustedes les enseñaron a escoger, a elegir entre uno, no lo sé. Pregunto. No, yo le voy a preguntar al compañero porque él es político. Usted no y es él es político. parte de una planilla electoral, tengo entendido. Entonces él debe saberlo mejor. Ajá. No, mire, la verdad es que yo creo que cada municipio de alguna manera están trabajando en este proceso. Sí, quizás conocemos, ¿verdad? Digo, cómo se está manejando a nivel del municipio de Apopa. Si hay, digamos, prácticamente 3 partidos un poco más fuertes aquí en el municipio. El partido que ahorita pues está gobernando el municipio, sabemos que anda por 4 planillas por allí, ¿verdad? Que de alguna manera se ven que andan allí jalando por un lado y para otro. Pero hay uno que ya tiene la bendición. Sí, y que al final no sé que hasta dónde los va a llevar el proceso a ellos, porque se ve de que como que hay pleitos internos sobre eso. Yo creo que la democracia lo que permite debería de ser de que en estos procesos electorales internos debe de permitirse que la militancia pueda ser los que eligen y lo que determinen las mejores figuras que hay en los municipios para que los representen como gobierno del municipio. Cuando hay más de una planilla es correcto lo que usted está diciendo, pero hay municipios como por ejemplo Santa Ana, donde se ha dicho, por favor, que nadie se inscriba en la planilla porque doña Milena va a ser la que se va a postular. O sea, en esos municipios se puede elegir Mira, en una planilla. La verdad no. Yo creo, por eso dije al inicio, yo creo que los que se encuentran en el padrón como miembros afiliados de cada partido, creo que son los que deben de elegir y elegir democráticamente a sus mejores cuadros, a las mejores personas que creen que van a hacer un buen gobierno. Lamentablemente yo creo que a veces caemos en los errores de que quizás nada más contamos con la militancia en el momento necesario de una elección y no para elegir muchas veces quiénes son los representantes que va a llevar el partido político, determinado partido político, como inicialmente a una elección interna. Nosotros hemos pasado por esos procesos. Anteriormente, como FMLN, hacíamos elecciones internas donde competíamos como las 5 fuerzas políticas y que en un momento los dejaba desgastados. Los dejaba desgastados porque primero había que pelearlos, fue un fracaso todo eso. Pelearlos, y después de que los peleábamos y el que ganaba, ¿verdad? Hacía su tramafaz muchas veces, y muchas veces nos íbamos a enfrentar con los otros partidos políticos ya un poco más desgastados, porque los demás, digamos, perdedores, no querían muchas veces impulsar el proyecto del partido. Mas sin embargo yo creo que... Y quizás tenían razón, porque mira hasta dónde ha llegado el partido, no había proyecto. Ahora como FMLN, ¿verdad? Se le dio, digamos, el poder a lo que fue a los asambleístas y a las reformas que han habido en los estatutos, a donde permite de que debe de haber una competencia más abierta, donde
donde la militancia pues elija a sus representantes del pero no me dijo si se elige entre uno, porque el FMLN lleva planillas en algunos municipios donde solo se va a postular uno. Realmente no, yo creo que eso como que deja mal sabor en los municipios. Dicen que la ley lo permite, pero ¿y la cabeza, la inteligencia del pueblo salvadoreño le permitirá elegir entre uno? Pregunto. No, yo creo de que no, porque yo creo que desde ese momento como que se están burlando de la parte de la militancia y no debería ser así, porque la verdad es que uno no solo puede ser parte de un proceso de ir a ratificar una planilla, porque quien tomó la decisión al final fue una junta directiva o una directiva municipal o a saber quién, ¿verdad? O a saber quién, Okay. Y no los que están dentro de un padrón que deben de votar y de democráticamente elegir a sus mejores cuadros. Ok, siempre en este punto hay nuevas caras, nuevos rostros en la política salvadoreña, principalmente en el lado derecho del espectro, porque no hemos visto por el otro lado, por lo menos yo no he visto nuevas caras en la izquierda hasta este momento. Puedo decir los que han salido por el lado de la derecha, que incluso se han ido a inscribir para participar en esos procesos. ¿Se puede confiar en las nuevas caras cuando iniciaron dándole discursos a las muñecas? Yo no creo en nuevas caras. Ajá. En ningún partido político. Porque los partidos políticos, ya lo dijo Felipe, ponen sus cuadros. ¿Pero usted confiaría en un diputado o diputada que entrenó su quehacer político dándole discursos a las muñecas? No, es que volvemos a repetir el caso. Mire, cuando usted habla que hay unos municipios, una sola planilla, pues vamos aquí nomás. Si imponen una planilla, ¿cuál ha sido el fracaso de todos vamos a hablar del hábito municipal, de todos los gobiernos municipales? Cuando imponen una planilla, y le voy a poner un ejemplo, el Partido Arena en este municipio tiene una planilla que gobierna, pero la mayoría de concejales de este gobierno municipal no son de Apopa, incluido el mismo alcalde que está en funciones en este momento es de Apopa. ¿Qué va a saber ellos de Apopa? ¿Qué va a saber de las 200 comunidades y 8 cantones que tiene nuestro municipio? ¿Para qué lo eligieron, pues? Porque lo impusieron, y eso es lo que volvemos con Felipe, lo impone su partido, su alta dirigencia le dice a los municipales, ¿cómo le podemos decir aquí? A la directiva municipal del partido, va y va. Okay, entonces, lo que han hecho en Santana, imponer a una señora desde ya, que ella va a poner su planilla, ¿va? Como ella le dan esa facultad. En aras del tiempo, concluyan ustedes que este proceso está medio raro. Entonces, viciado, digo yo. Ok, pasemos a otro tema importante. En esta semana y semana anterior aparecieron unos libros de contabilidad extra que registra la repartida secreta que por décadas, por la historia de este país, se ha llevado en El Salvador. Pues por ahí aparecen políticos diciendo que ese no es problema, que siempre ha sido así. Ok, perfecto, así lo dicen ellos, pero la pregunta es, luego aparece la figura de la Corte de Cuentas, que no investigó, ni se pronuncia, luego aparece el fiscal general diciendo, bueno, primero que investigue la Corte del Ministerio de Hacienda, y si hay delitos, pues voy yo. Entonces, ¿qué pasa en el país? Que no podemos identificar qué cosa es buena y qué cosa es mala, o nos quieren hacer entender que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sí? Lo que pasa es de que estos funcionarios que están tanto en la misma Corte de Cuentas son electos por la misma Asamblea Legislativa y por años se ha venido, digamos, conociendo que las personas que estuvieron al frente de estas instituciones fueron, digamos, por componentes políticas y que no ha permitido hacer una fiscalización que se debe de hacer de la mejor manera. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos ahora auditores que han estado en la misma Corte de Cuentas son ahora los que son empleados incluso en los municipios, estando contratados para desvanecer aquellos malos procesos que se han hecho. Para mí, allí es donde debe de
debe de implementarse las leyes y donde debe de enjuiciarse a aquellos malos funcionarios que de alguna manera salieron de trabajar de las mismas estas instituciones y que nuevamente vuelven a trabajar como asesores, digamos, en las municipalidades y en otras instituciones, porque eso es lo que hacen. O sea, lo que hacen es ocultar esos robos muchas veces o esas malas contrataciones que se hacen. Entonces, ¿pero a quién le hacen el daño? Le hacen daño al pueblo, porque es el dinero del pueblo. Le doy un dato. El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República dice que es obligación auditar o revisar todos los fondos públicos del país. Eso incluye la repartida secreta, ¿no? Y no solo eso. ¿Y por qué no lo hicieron? El rol que tiene la Corte de Cuentas incluso es dar finiquitos a los políticos, a los ciudadanos que quieren competir en campañas, y ahí es donde deberían de hacerse la labor que tiene que hacer esta institución, mas sin embargo no la ha hecho. Conocemos que incluso han habido grandes críticas de políticos posteriormente diciendo lo que quiere es dañar mi imagen, pero no es cierto. Aquí se conoce que la política es el mejor negocio que tienen, en este caso los políticos o los partidos. Ok, en aras siempre del tiempo, otro tema que tiene que ver con el tema judicial. La Fiscalía acaba de capturar al que fue director de centros penales, don Rodil Hernández, me parece, acusado de actos arbitrarios y otra cosa por ahí. En síntesis a él le dicen que manipuló alrededor de 5 puntos y algo de millones de dólares provenientes de las tiendas de los centros penitenciarios. Pregunta: ¿por qué la Fiscalía investiga 5.1 millones de dólares y no 322 millones de la repartida secreta? No, es que eso es lo que le iba a decir. Si dan orden de captura contra el señor Rodil, usted lo acaba de decir, yo lo veo que va más inclinado hacia el gobierno de este momento, de dañar este gobierno. Pero ¿cuándo va a procesar a los que aparecen? Óiganlo, y hasta comunicadores aparecen ahí. No son los funcionarios, aparecen comunicadores, organismos que se rasgan la investidura en este momento, en este país, y que hablan bonito, hacen un discurso. Por ahí aparecen varios. Sí. Entonces, mire, cuando el señor fiscal general, oiga, debía decretar orden de detención ya con ellos, porque hay pruebas y firmas. Yo no sé si quieren dañar a alguien, pero desde mi criterio financiero, 5 millones es un monto importante, pero 322 millones es más grande. Pero por eso yo en mi análisis personal digo, si por 5 millones a este gobierno le procesan un funcionario, porque es un funcionario de este gobierno, bueno, señor, y si tiene aquí datos grandes, debía por lo menos pasar a uno a la balanza también, porque la justicia tiene que ser equilibrada. Ahorita la justicia está para nosotros los pobres, como dijo Monseñor Arnulfo Romero, ya, ¿verdad? Ya un santo. La serpiente está mordiendo siempre al pobre, ¿no? Pero ya esas son las otras noticias que vienen. Lo único bueno que ha venido a este país. Los amigos los profesionales en contaduría pública manejan un concepto de materialidad. Es ahí donde yo comparo 5 millones de dólares que manejó supuestamente don Rodil contra 322 millones que se manejaron y se repartieron en el librito aquel que apareció por ahí. O sea, ¿cuál es material? Es que, licenciado, lo que pasa es de que en este país, como se dice aquel famoso dicho, quien paga la canción, ¿verdad? Aquí no nos podemos perder de que los grandes millonarios que manejan este país son los que muchas veces compran estas voluntades, y si no, veámoslos aquí, no haya una depuración realmente clara, donde se condenen a aquellos que hacen malos procedimientos, porque aquí el problema es que tenemos, incluso los jueces no están haciendo la función que es. ¿Y por qué no lo hacen? Si aquí conocemos de que incluso hay muchos que están comprometidos con el mismo problema social y que no han querido ni tan siquiera la hora donde deben de tocarse y deben de enjuiciar, no lo hacen por temor. Sí sé que como seres humanos tenemos temores, pero aquí yo creo que hay un rol muy importante que tiene que hacer la Fiscalía, a donde debe de enfilar
sus debidos procesos y justificarlos y que no se caigan sobre estas personas que más le han hecho daño económicamente a este país. Hay un dicho muy popular entre los que dirigen ese país: dejemos que las instituciones funcionan, pero no funcionan. Como la tienen a favor de ellos. Pregunto, o sea... Y mire, y voy a recordar el caso mediático que acaba de terminar y asistí ahí, en el caso Tregua del señor Raúl Mijango. Pero déjeme ver eso. Es que ya no tengo tiempo. Pero le iba a decir algo que él dice: al chucho más flaco se le pegan las pulgas. Dice, digamos, los más gorditos, ahí están, ¿verdad? Ok, ¿cuál sería la recomendación que le deben dejar al pueblo salvadoreño esta mañana en el sentido de ver 28 años de gobierno neoliberal, ¿ya? Casos de corrupción a la vista pública, a la vista de todo el mundo, y instituciones que no funcionan? ¿Cuál es el mensaje que le pueden dejar esta mañana a el pueblo salvadoreño? El mensaje que yo le puedo dejar a este pueblo apopense y salvadoreño es de que viene un proceso electoral, viene un proceso donde los partidos políticos se van a dirigir nuevamente, van a impulsar su maquinaria hacia la población, nuevamente pidiéndole el voto. Ahora es el momento en que nosotros tenemos que saber elegir, y ahora también donde podemos ahora desquitarlos lo malo que han hecho los políticos que en un momento elegimos. Eso creo que yo es lo que puedo hacer como reflexión, porque el pueblo, así como también pone aquí a los funcionarios, también en estos procesos electorales es a donde los podemos nuevamente quitar. Ok. Yo Finalmente, lamentablemente no le puedo decir a la gente que voten por ellos porque es más de lo mismo, sino que todos debemos de salir a las calles a protestar y a sacarnos nosotros mismos, porque ya basta. Porque mire, si yo voy a votar por ahí por el Frente, por Arena, o Rebachismo o quien sea, estamos en lo mismo. No va a cambiar la didáctica electoral. Yo creo que es todo el pueblo, ya basta. Que nos jueguen con nuestra inteligencia, sino que salgamos y digamos, basta ya los políticos y adiós. Porque ya más daño de lo que nos han hecho durante toda la historia, ya no podemos. ok, perfecto. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, a los dos. Nuevamente desearle al mayor García Cruz que se componga, que se recupere de su dolencia, ¿verdad? Así es que nos acompaña el próximo viernes. Yo le haría una recomendación al pueblo salvadoreño: estudie, analice la sociedad, analice la realidad, porque caso contrario corre el riesgo de llegar a ser funcionario público. Nos vemos el próximo lunes en una nueva entrevista acá en Canal 114 Televisión Internacional. Muy buenos días. Bueno.